Continuamos en Entre Líneas y nos vamos a meter en lo que es el conflicto docente, en el reclamo de los docentes universitarios, porque también tenemos el otro conflicto de los maestros de grado, ¿no? En la provincia. Bueno, los docentes universitarios que están reclamando por mejores salarios, decíamos en la apertura, estiman que perdieron entre 40 y 50% de su poder adquisitivo desde fines del año pasado hasta ahora. Bueno, vamos a hablar con Florencia Granato, que es la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que gentilmente nos atiende. Florencia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Un placer. Gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, contanos primero cómo marchó esta semana, cómo marcha esta semana en cuanto al reclamo, qué repercusión han tenido y bueno, y qué expectativas hay para adelante, ¿no? Después de esto. Totalmente. Bueno, contarles que la adhesión de los compañeros y las compañeras docentes ha sido muy elevada, más allá del día lunes, que cuando coincidimos con compañeros y compañeras no docentes, suele suceder que la adhesión es aún mayor, que habrá estado entre el 98%, pero ayer no bajamos del 95% y hoy entendemos que estamos más o menos en igual adhesión, porcentaje de adhesión de los compañeros y las compañeras docentes. Esto implica que hay un gran descontento y no es descontento caprichoso, ¿no? Es una situación crítica a la que hemos llegado con el menor salario real de los últimos 40 años en las universidades nacionales, tanto universitarios como preuniversitarios. Florencia, y Me aparte, decía cómo sí, sigue, perdón. sí, Hoy ¿cómo tenemos sigue? asamblea interclaustro, así que a las 16 en AGD, así que ahí tendremos alguna perspectiva de cómo sigue y el jueves asamblea docente ya para la definición final de cómo sigue el plan de lucha. Florencia, ¿están lejos en la negociación con el gobierno? Sí, primero, bueno, lo que decimos, ¿no? Obviamente que hay un reclamo salarial, porque si bien, bueno, el Ministerio de Capital Humano salió a explicar que habíamos recibido el 70% de incremento del salario contra un 120% de inflación, y eso da la diferencia de pérdida de poder adquisitivo, hay muchos y muchas docentes que han recibido solo el 12% de incremento salarial en estos 8 meses, ¿no? Porque son docentes que estaban resguardados por una garantía salarial que nunca creció y por lo tanto nunca recibieron incremento hasta los últimos recibidos. Entonces es muy, muy crítica la situación. Más del 50% de los trabajadores y las trabajadoras docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto ganan por debajo de la línea de la pobreza. Y no es solo un reclamo salarial, sino que el gobierno nacional se ha desentendido de las universidades nacionales. Ha enviado para gastos de funcionamiento, ha habido un incremento del envío de dinero para gastos de funcionamiento. Eso sucedió después de la marcha del 23 de abril, donde el gobierno dictamina o decide dar el 270% para incrementos de gastos de funcionamiento, que es solo entre el 5 y el 10 del presupuesto universitario, pero paralizó todas las obras públicas en las universidades nacionales. De hecho, bueno, yo provengo de la Facultad de Ciencias Económicas y había una obra iniciada para el nuevo edificio de la facultad, descomprimir y dar espacio a otras facultades donde actualmente se aloja la misma, y eso ha sido frenado. El gobierno nacional tampoco pagó la obra de gas que le está pagando el gobierno provincial, y así podemos seguir enumerando todos los canales por los que el gobierno nacional ha ido desfinanciando la universidad, no solo en salarios. Claro. Florencia, ¿cuánto es hoy el ingreso de un cargo testigo en la universidad? El ingreso a un cargo testigo, nosotros ingresamos en general con el escalafón más bajo, que es ayudante de primera. Un Ujú. ayudante de primera con dedicación exclusiva, 40 horas semanales de docencia, gana, o sea, al ingreso, al inicio, de bolsillo, 450.000 pesos. Y la canasta a junio, estoy hablando todos valores de junio porque todavía no tenemos el dato de inflación de julio, es de 873.000. O Claro. sea que está en la mitad de la canasta de pobreza esa persona que trabaja 40 horas diarias, que en general son ayudantes de primera, que muchos ya tienen títulos de posgrado, o sea, son trabajadores y trabajadoras formadas que tienen a cargo, lamentablemente a veces en algunas facultades, porque no está funcionando bien la cosa también, algún curso a cargo. Entonces, ¿qué pasa? Con estos salarios de pobreza, lo que hace la universidad
es expulsar a profesionales que obviamente van a encontrar mejor salario en otras áreas de la sociedad y de la economía, porque hay áreas obviamente que pagan salarios más elevados. Inclusive uno habla con veterinarios, con agrónomos, con trabajadores, con contadores, con abogados, o con algunos trabajadores de ciencias de la computación, etcétera, y consiguen muchos mejores salarios fuera de la universidad. Entonces lo que hace, básicamente el gobierno está destruyendo la universidad poco a poco porque la va a vaciar de profesionales y se va a quedar con profesionales que no les va a alcanzar el sueldo universitario y van a tener que además seguir trabajando en busca de otros ingresos para su hogar. Claro, esto va a atentar antes o después, Florencia, contra la calidad educativa, ¿no? Esto va a atentar contra la calidad educativa, contra la calidad en investigación y extensión, que la Universidad Argentina tiene el honor de estar orgullosa de los niveles científicos, tecnológicos a los que ha llegado. Lamentablemente, bueno, acá se está haciendo realidad lo que el presidente decía, que era el topo que venía a destruir el Estado. Las universidades públicas argentinas son parte de ese Estado que está destruyendo. ¿Puedo aprovechar una como economista y preguntarte cómo ves el rumbo económico? Soy muy negativa. Lamentablemente, o sea, como economista y como cientista social, apunto a una sociedad que sea menos desigual. Esto es una opinión personal, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, no veo que hayan medidas en la fase económica, ni tampoco en la fase social, que vayan en búsqueda de esa sociedad más igualitaria y menos desigual, con menos pobreza. Datos de la CELAC hablan de un mal vivir de más del 70% de la población, o sea, no pobreza del 50 y pico, sino del 70 y pico por ciento de nuestra población en malas condiciones de vida. Bueno, yo como, primero como ciudadano, también como docente investigadora, aspiro a otra sociedad. Florencia, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Por favor, gracias a ustedes, un cariño grande. Hasta la próxima. Bueno, situación muy compleja, ¿no? Sí, sí, claramente, bueno, han perdido fuertemente poder adquisitivo. La mitad, dijo, de los docentes universitarios de Río Cuarto están por debajo de la línea de la pobreza. La mitad de los docentes universitarios. Sí, ya casi con 450.000 pesos en niveles de indigencia. Claro. No, ya no pobreza. No alcanza ni siquiera para la canasta básica de alimentos. Ya no entremos a considerar otro tipo de gastos, ¿no? Solo los alimentos, bueno, estos 450.000 pesos no llegan a alimentar a una familia. Así es. Bueno, mientras esto ocurre, mientras esta semana termina finalmente con esta protesta, ya a nivel nacional están planificando una nueva movilización, como la que mencionaba Granato hace un ratito, que ocurrió La de abril. en abril. Bueno, están organizando una similar para el mes de septiembre si no hay respuestas del gobierno nacional frente al reclamo de mejoras salariales. Sí, que el gobierno en aquel momento pareció sentir el golpe de una manifestación muy importante en todo el país, pero después, bueno, no avanzó en la negociación. Sí le dio un aumento importante en términos de gastos de funcionamiento, pero los sueldos, el peor sueldo en los últimos 40 años, decía Granato. Así es. Bueno, recordando, los gastos de funcionamiento dentro del presupuesto universitario son el 10%. El 90% restante son sueldos del presupuesto universitario. Bueno, en ese 90% prácticamente hubo muy poquito incremento, sí aumentó en el 10% después de aquella movilización tan multitudinaria en distintos puntos del país que ocurrió en abril, ¿no? ¿Vamos a una pausa? Vamos. Enseguida regresamos.